Dicen que se aprende más de los errores que de los éxitos. Porque nos enseñan qué es el dolor. Los errores nos enseñan qué es la ausencia. Deja de buscar a tu padre. Él no puede ayudarte. Ahora es otra persona. Papá, ¿eres tú? Nos enseñan que no somos infalibles. ¡Hey! ¿Cómo estás? Ocupado. Oye, si necesitas hablar con alguien de lo que le ha pasado a Farah, yo estoy aquí. Gracias. Ahora tengo que irme a trabajar, que llego tarde. En realidad quería hablarte de una cosa. No he dicho nada. Somos vulnerables. Imperfectos. Nos equivocamos. Buenos días, Claudia. Hola. ¿Conoces a la Macro? Son los que ganaron la carrera ciclista, ¿verdad? Carmelo se ocupó del artículo. Sí, exacto. Pero está enfermo. Nos han invitado a una recepción. ¿Puedes ir tú? Sí. ¿Cuándo es? ¿Esta tarde? En 10 minutos, en el Charleston. Son nuestros errores los que nos dicen quiénes somos y qué queremos. Ranier aún no te ha dicho nada. ¿Y cómo lo sabes? Va. ¿Cómo estás? Mal, pero lo entiendo. Con 22 años es normal que haya escapado. Mi vida es un follón y el único que podría arreglarla me ha dicho que no le busque más. ¿De quién hablas? Ayer por la mañana me llamó un número desconocido. Era un hombre y me dijo, deja de buscar a tu padre porque ahora es otra persona. ¿Cómo? ¿En plan, ahora es una mujer? No lo sé, a lo mejor es otro mitómano. Puede que sea él, pero tengo que encontrarlo, sí o sí. Perdona. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? No. Se te ha caído esto. Anna Lévico. Es la que ganó la carrera ciclista, ¿no? Se le da mejor pedalear que caminar. Pero si equivocarse es inevitable, ¿podemos realmente corregir nuestros errores? Se te ha caído esto. Gracias. Enhorabuena. Buena carrera. ¿La viste? En realidad, no. Estoy sustituyendo a un colega. No sé mucho de ciclismo. Agradezco tu sinceridad. ¿Estás bien? Ana. No lo sé. Ana, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Ana, ¡ayuda! ¡Que alguien me ayude! Ana, mírame. Mírame, Ana. Ana, Ana, Ana. ¡Una ambulancia, rápido! Ana, Ana, oye. Ana.
Según los paramédicos, los síntomas son los mismos que los de un envenenamiento, pero están esperando los análisis para confirmarlo. ¿Y la chica cómo está ahora? Ha entrado en coma. Esperemos que se recupere pronto, porque Anna Levico es una promesa del ciclismo femenino y ha batido récords importantísimos. ¿Así que te gusta el ciclismo? Inspector, asistir a la última victoria de Cipollini en 2003 fue una de las emociones más fuertes de mi vida. Turi, en 2003 tenías 5 años. ¿Pero aparentaba más? Que analicen los platos y los vasos que se usaron en la recepción. Es posible que tengan restos del hipotético veneno. A saber dónde están los que usó Levico. Están en la basura. Antes se le cayó el vaso. Un camarero recogió los cristales y los tiró ahí. Voy. ¿Tú has visto algo raro durante la recepción? He visto a Ana y he podido sentir su temor. Estaba como asustada por algo o por alguien. Alguien que evidentemente estaba aquí. Puede que hasta forme parte de su equipo. Violeta. No te cansas nunca. ¿De qué? De usar la sinestesia. De sentir todas esas emociones horribles. El temor, miedo, remordimientos. ¿Eso es lo que sientes ahora? Francesco, necesito pedirte un favor. Sé que es un momento delicado, por lo que te ha pasado con Farah. Pero... Inspector, ha llegado el propietario del local. Ahora mismo voy. Lo siento. No necesitas un policía. Querías pedirle ayuda para averiguar quién te llamó ayer, ¿no? Somos periodistas. Necesitas una app. Está instalada en todos los móviles de la redacción. ¡Tachán! Ahí tienes el número. Bar Remo. O podría haber sido cualquiera y no lo encontrarás nunca. Igual es alguien que trabaja en el bar. Un poco de optimismo. La carpeta de la macro. Gracias. ¿Y tu padre, cómo está? Mucho mejor. Y gracias por el artículo. Ha sido muy amable con mi familia y conmigo. Sí, pero ahora pírate. Alex es mono. Bueno, para mí lo es y para ti. Es Alex. ¿A trabajar? Vale. Ana y su entrenador tienen el mismo apellido. Porque es su padre. ¿Alguna novedad? La policía cree que ha sido alguien de su equipo. Por rivalidad deportiva, vaya. ¿Y tú qué piensas? Creo que si su padre es el entrenador, sabrá si Ana tenía problemas con sus compañeras, ¿no? Sois compañeras de equipo desde hace mucho, ¿verdad? Empezamos juntas, ¿sabe? Hace 3 años, Levico le quitó el puesto de líder y Margarita Basso pasó a hacer de gregaria. ¿Y cómo le sentó? No me quedó otra que aceptarlo. Sus compañeras de equipo nos han contado que solían discutir mucho. Y hasta llegaron a las manos. Ana se portó fatal conmigo. Incluso en la bici. Una vez hasta se me cruzó en una carrera y me caí. En realidad, les dijo a los periodistas que había derrapado durante el sprint. Sabía perfectamente lo que hacía y por qué. Pero Ana es así. Nunca se ha detenido ante nada. A ella solo le importa el resultado, no las personas. Hay consecuencias que no se pueden prever. Sí, pero yo podría haber muerto.
Si Lévico no volviera a competir, usted volvería a ser la líder, ¿no? Es la persona que más gana con esta situación. Volveré a ser la líder cuando la supere. Yo no quiero ningún atajo. Aunque eso signifique seguir siendo su gregaria. Está bien. Puede irse. Gracias. Yo la verdad es que no lo entiendo. No sé qué problema hay en ser gregario. Ellos también son importantes. Sí, puede que estén un paso por detrás, que estén en la sombra, pero son ellos los que ayudan al líder a ganar. ¿Al líder o al inspector jefe? Inspector, ¿puedo hacerle una pregunta? Como amigo, no como gregario. ¿Cómo está? Antes se refería a lo que le ha pasado a Farah, ¿verdad? Estoy bien, Turi. No te preocupes. Está bien. Tengo los documentos de la Nabomar que me pidió. Si quiere, podemos revisarlos juntos. No. Pensemos primero en Lévico. ¿Han encontrado algo en las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante? Sí, una cosa. Señor Lévico, nos hemos visto esta mañana, ¿se acuerda? Estaba con usted antes de enfermar, ¿verdad? Sí. Soy Violeta Vitale, periodista de Sicilia Web News. ¿Cómo está? Los médicos dicen que solo podemos esperar. Lo siento mucho. No puedo creer que alguien quisiera hacerle daño. Puede que alguien tuviera envidia de su éxito. ¿Ana ha tenido problemas con alguien del equipo? No. El ciclismo es un deporte muy competitivo. Pero yo conozco bien a mis chicas y ninguna habría llegado tan lejos. Esta mañana su hija estaba alterada, como asustada. ¿Sabe por qué? ¿Qué por qué? Siempre es por lo mismo. Por Lorenzo, su novio. No nos peleamos. Tenemos un vídeo en el que aparecen cerca de la cocina del restaurante. Y se le ve claramente tirando del brazo a Ana Lévico. Solo fue una discusión. Puede pasar, ¿no? ¿Por qué motivo? Ana había tenido un retraso. Pensaba que podría estar embarazada. Pero fue una falsa alarma. Me lo ha dicho esta mañana. Y también me ha dicho que no habría tenido a nuestro hijo. Por una estúpida bici. Lorenzo la quería solo para él. Quería que renunciara a su carrera por él. Nos queríamos casar. Habíamos elegido la fecha, la iglesia, todo. Pero empezaron a decir que era mejor esperar. Que tenía que concentrarse en su carrera. Y decidió cancelar la boda. Ana entendió que era una locura casarse tan joven. Me pidió un descanso. Su padre estaba encantado. ¿Sabían que le hizo firmar un contrato en el que se comprometía a no tener hijos en los próximos 5 años? 5 años. ¿Se dan cuenta de eso? No me sorprendería que Lorenzo se hubiera querido vengar de alguna manera. ¿Qué piensa? Lorenzo tiene un móvil, pero no lo veo tan impulsivo como para querer envenenarla. Siempre que se confirme que fue eso. Y dime, ¿hay noticias sobre los análisis de Ana? No, aún no han llegado los resultados, pero en los cristales del vaso no había restos de veneno. ¿A dónde va? A casa, Turi. Tengo papeleo pendiente. Ven esta noche, a las 11 delante del Panela. Por favor, confía en mí. Esta noche han encontrado un cuerpo en la playa. Creemos que se trata de Farah. He hablado con el padre de Ana, que también es su entrenador. Él cree que ha sido el novio de su hija, Lorenzo. Lo sé, ya lo he interrogado. Lo habían dejado y discutieron en la fiesta. Pero no creo que fuera él quien la envenenó. Seguimos investigando.
¿Lo habían dejado? Era un descanso. Una manera cobarde para no decir que se ha acabado. No tiene por qué. Puede que él solo necesitara tiempo. Fue ella la que le pidió un tiempo. A veces dejar de verse un tiempo es bueno para todos. Hace tiempo que no veo a Raniero. ¿Todo bien? Tuvimos una discusión por algo que no le dije y... hemos decidido darnos un tiempo. ¿Lo has decidido tú o él? ¿Cuánto tiempo más vas a perder? Solo he parado un momento. Con Tamara, me refiero. Sabes que todos sabemos que te gusta, ¿no? ¿Pero qué dices? Por favor, no me gusta nada. ¿Todos quiénes? Todos. Menos Tamara. No, eso no es algo bueno. Porque esperas y esperas y... cuando por fin te decides a decir la verdad, tu vida es un follón. Y no encuentras a la única persona que podía ayudarte. Pero pierdes a la que quizá quería ayudarte. Bueno, que no esperes a que sea tarde, díselo. ¿Y cómo lo hago? Ya conoces a Tamara. Es capaz de matarme si le digo algo así, y no es broma. No lo sabrás si no lo intentas. ¡Tamara! Vamos. Te invito a comer. Buena idea. En el bar Remo. Mala idea. Mira el lado positivo. Si ha cambiado de sexo, tendrás un 2 por 1. Madre y padre por el precio de uno. No. ¿Me estás diciendo que no sabes quién usó el teléfono el viernes sobre las 10:30? Pero tú sabes cuánta gente viene a desayunar aquí. Sí, pero ¿cuánta gente te pide usar el teléfono fijo? Pues nadie, porque está ahí y lo usan sin preguntarme. ¿Verdad, Pino? Espera un momento, un minuto. Bueno, ¿vais a pedir algo o qué hacéis? Sí, para mí un... ¡Tamara! Esa llamada era la única pista que tenía. Igual te vuelve a llamar. ¿Por qué iba a hacerlo, Tamara? Me ha dicho que no lo busque más, que ha cambiado de vida. Puede que tenga otra familia y yo solo sea una carga. Oh, menos mal que la pesimista era yo. Violeta, primero tendrías que descubrir quién es. Sí. ¿Y cómo lo hago? ¿Te acuerdas de lo que te he dicho esta mañana de que no necesitabas a un policía? Sí. Pues no es verdad. Habla con Demir. ¿Raniero? He dicho Demir, no Raniero. No, Raniero me está llamando, mira. No lo cojas. ¿Cómo que no lo coja? Llevo días esperando que me llame. Exacto. Dijiste que se piró en cuanto supo que estabas enferma, ¿no? Pues ahora que lo pague un poco. Vale. Ha colgado. Ya volverá a llamar. Siempre dices lo mismo. Mi padre, Raniero... Al menos a él puedo llamarle yo. No se saben las reglas básicas. Hola, Raniero. He visto tu llamada. Vale. Sí, dame 10 minutos y allí estaré. Adiós. ¿Allí es en su cama? Me ha dicho que tenemos que hablar y por el tono me parece que esta vez me va a dejar de verdad. Hola. Hola. Pasa. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? No, no hace falta. Pues dime, ¿de qué querías hablarme? Me has mentido. Me has ocultado algo muy importante. Lo sé. Y lo siento. No sabía cómo hacerlo. Cuando estás conociendo a alguien no le dices enseguida, hola, tengo una enfermedad neurodegenerativa. Así que para ti aún nos estábamos conociendo. ¿Es eso? No. Debiste decírmelo. Tuviste 1000 ocasiones y no lo hiciste.
ahora ya es tarde, ¿no? Sí. Pero me importas demasiado. Perdona que haya desaparecido, pero tenía que asimilar la noticia y he comprendido que quiero estar contigo. No me importa nada más. ¿Quieres que vivamos juntos? ¿Cómo? Vente a vivir a la finca. ¿Me estás pidiendo que viva contigo? Sé que hace poco que nos conocemos, pero sé que eres la persona con la que quiero estar y no quiero que te enfrentes a esto sola. ¿Entiendes que te quiero o no? ¿Eso es un sí? Sí, es un sí. Perdona. Ahora mismo iba a la redacción. Pues mejor ve al hospital. Lévico ha sufrido un infarto. ¿Qué? ¿Querías que renunciara a su carrera por alguien como tú? Esa carrera le ha arruinado la vida. Calmémonos un poco, calmémonos un poco. ¿Y tú qué sabes? Tú no tienes ni idea de lo que es la ambición. Y ahora Ana podría morir por culpa de tu estúpida ambición. Vale, ya basta, cálmense los dos. Mira, vete de aquí. Ana no te querría aquí. Hasta ella se ha dado cuenta de que no vales nada. He dicho que ya basta. ¿Qué hace? ¡Quíteme las manos de encima! ¿Cómo está Ana? ¿Alguna novedad? Su estado es estable, pero los médicos dicen que esta noche es decisiva para saber si se despertará y cómo. ¿Te llevo a casa? Gracias, pero no puedo. Tengo que pasar por la redacción. ¿Quiénes son los sospechosos del envenenamiento? Hay dos sospechosos. El novio, Lorenzo Venta, porque Ana canceló la boda hace poco, y su compañera de equipo, Margherita Basso. Sin Lévico volvería a ser la líder del equipo. No te veo convencida. No, yo creo que hay algo más. Esta mañana Ana estaba mal, como atemorizada. Puede que hubiera algo que no se atrevía a hacer. No sientes temor por un novio al que ya has dejado o por una compañera a la que ya has vencido, ¿no? Bueno, eso solo son elucubraciones. Espero hechos concretos por la mañana. ¿Y bien? ¿Te ha dejado por una más joven y menos malita? No, me ha pedido que vivamos juntos. Ese crío no conoce las medias tintas. ¿Y tú qué le has dicho? Que sí. No. Sé que es pronto, pero nos queremos. Y además hay que dejar de tener miedo. Y lanzarse así sin pensar. Eso, exacto. Tamara, quería decirte algo importante. ¿Dispara? ¿Aquí? ¿Y dónde si no? No, claro. A ver, quería decirte que yo... Bueno... ¿Podría usar tu videocámara alguna vez? Ah, ni lo sueñes. Vale, no pasa nada. ¿Puedo? Sí, pasa. ¿Esa eres tú? Hace mucho tiempo. Domenico y tú os conocéis desde hace mucho tiempo, ¿eh? Empezamos en esto juntos. Pero después elegimos caminos diferentes. Bueno, ¿qué querías decirme? Aquí están todas las imágenes sobre el caso Lévico, por si quieres revisarlas. Sí, gracias. Entonces la cita con el juez se ha fijado mañana a las 9. Vale, nos vemos mañana, Luchitra. Que vaya bien. Ya sé por qué estás aquí. Me he enterado de lo que ha pasado en el hospital. Sí, las noticias vuelan. Francesco, tienes que calmarte un poco. No puedo.
Es por Farah, ¿no? Por eso estás tan alterado. Han llegado los resultados de la prueba de ADN. Ya sé que me he pasado en el hospital. En realidad, ambos sabemos cuál es el verdadero motivo. Farah contaba conmigo. Me pidió ayuda. Y yo ni siquiera me presenté. Porque podía ser otra trampa. Me equivoqué desde el principio. Si no la hubiera obligado a colaborar conmigo, aún estaría viva. Es culpa mía. No es culpa tuya. Es culpa de los traficantes. Y tú debes detenerlos. Hazlo por ella. He decidido cogerme unos días libres. ¿Tú? ¿Y el caso de Ana Levico? A partir de mañana otro colega se ocupará de la investigación. Yo necesito desconectar. Escapar. Porque eso es lo que haces. Estás escapando de tu sentimiento de culpa. Pero te diré una cosa. Escapar no le devolverá la vida a Farah. Nada le devolverá la vida. Luego te llamo. ¿Se ha acabado el descanso? Sí. Lo hemos hablado y... estamos listos para dar un paso importante. ¿Has encontrado a uno que se case contigo? Casi. Vamos a vivir juntos. ¿Aquí? No. No. En su casa. Al menos recuperaré mi terraza. Si necesitas ayuda con la mudanza, avísame. En realidad, sí que necesito tu ayuda. El otro día recibí una llamada de un hombre desde el bar Remo. Y creo que era mi padre. Así que fui allí, hablé con la camarera, pero no pudo decirme quién era. Y he pensado que, como tú eres policía, a lo mejor podrías conseguir alguna información útil. Te lo he dicho. Estoy de vacaciones. Lo siento, no puedo ayudarte. ¿Estás seguro de que quieres quedarte en casa? ¿Por qué lo dices? Creo que podríamos tomarnos un café, te vistes y salimos. ¿Qué es esto? ¿Pruebas de convivencia con el crío? Gracias por la oferta, pero estoy de vacaciones. Yo aquí solo veo a un crío, ¿sabes? Bueno, ¿ya has avisado a tu casero? No, aún no. Pero lo haré lo antes posible. Es que mis amigos se han ofrecido a ayudarnos con la mudanza. ¿Podríamos empezar el traslado mañana? ¿Mañana? ¿Prefieres esperar? No,
Es que quería hacer las maletas y las cajas con calma. Solo eso. No has cambiado de idea, ¿verdad? No lo sé. ¿Podré desayunar cada día un café con un croissant? Y también zumo de naranja, y te aseguro que en tu barrio no está tan bueno. Tengo los resultados de Ana Levico. Es para el inspector. Pues el inspector no está. Ah. ¿Y qué hago? Dámelo. Entonces no era veneno. Justo ahora tenía que irse. Nada. ¿Qué pasa? Estaba descansando. He venido a traerle una cosa. ¿La merienda? No, solo provisiones como buen gregario. Ya sabe que los gregarios serán importantes, pero el líder tiene que saber aceptar su ayuda cuando tiene dificultades. Yo nunca tengo dificultades. Así que Ana Levico no fue envenenada. Se trata de dopaje. Era alérgica a una sustancia dopante y la administración prolongada le ha producido efectos similares a los del veneno, es decir, disnea, temblores e infarto. No me lo esperaba de una campeona como ella. Siempre que Ana tuviera conocimiento. Puede que la doparan sin que ella lo supiera. Alguien que quería que ganara a toda costa. ¿Está pensando en su padre? Sí. Piero Levico la entrenaba duramente. Quería que llegara a lo más alto. Y lo ha conseguido. Registrad la casa de Levico y después citadlo en comisaría. ¿Y usted no viene? Turi, gracias por haber venido. Pero a veces los líderes tienen que parar. Inspector, yo he aprendido mucho trabajando con usted. He aprendido que existen las bromas, he entendido el sarcasmo, más o menos. Y que ser joven no es nada malo. Pero sobre todo he aprendido que los líderes no paran. Hasta que no llegan a la meta. ¿No te llevas esto? No. Así igual cambio de idea. Hola. Hola. Esta tarde hace buen tiempo. No va a llover, buena temperatura. ¿Ahora te ocupas del tiempo? No, es solo que creo que es una buena tarde para salir. ¿Tú tienes planes? Sí. Quedarme en casa a ver el partido. ¿Por qué? Quería decirte algo importante, no puede esperar más. ¿A ti también te molesta que Tamara acabe con el papel de la impresora y no lo reponga? Sí, he tenido que reponerlo otra vez. Es ridículo. ¿Soy yo o Alex está más tonto de lo normal? Oye, ¿tú crees que con 5 cajas bastará? ¿Para llevar tus cosas a casa del crío? Bueno, yo creo que si coges 5 cajas, sí te cabrán los pintalabios y las falditas. Lo sabía, tardaré la vida. ¿No pareces muy contenta para irte a vivir con tu príncipe azul? Pues claro que lo estoy. Es lo que siempre he querido. Ah, ya veo. ¿Vivir en pareja o con Raniero? Las dos cosas. Acabo de hacer una mudanza. Me da pereza hacer otra. Ojalá pudiera teletransportarme. Sí. Ojalá pudieses teletransportarte a la comisaría sin perder más tiempo. Están interrogando a Piero Levico. Las mudanzas siempre son un rollo. Pero no son un problema si te mudas al sitio correcto. Bueno, hemos encontrado esto cuando registramos su casa.
Son pastillas dopantes, las hemos analizado. Estaban escondidas en un frasco en el baño. Y Ana ha entrado en coma porque es alérgica a uno de sus componentes. Evidentemente usted eso no lo sabía. ¿Yo? ¿Qué está insinuando? Le está preguntando si fue usted el que se las dio a Ana. Quería que ganara esa carrera a toda costa, ¿no? No. Bueno, sí. ¿Fue usted el que le administró las pastillas o no? Sí, fui yo. Lo siento, pero era una carrera muy importante. ¿Ana lo sabía? No. Le dije que eran antiinflamatorios. No sabía que era alérgica. ¿Y cómo las consiguió? Pues las robé. ¿Las robó? ¿Dónde? En el hospital. Entré en la enfermería y las robé. Puede irse, pero permanezca localizable. ¿Qué? ¿Le cree? Esas pastillas se pueden conseguir fácilmente en el mercado negro, ¿sabes? No tiene sentido arriesgarse robándolas en el hospital. ¿Por qué habrá mentido? Puede que no quiera revelar quién se las dio. Vale, que analicen su ordenador, el móvil y demás, y que comprueben si están sus huellas en el frasco de las pastillas. Ah, y después tráeme los documentos de la Navomar. Ya es hora de echarles un vistazo. Enseguida. Turi. Gracias por todo. Veo que tus vacaciones han durado poco. Es mérito de mi gregario. Es una larga historia. ¿Necesitas alguna cosa? Sí. Me han dicho que has interrogado al padre de Ana. ¿Hay alguna novedad? Sí, no era veneno. Ana fue dopada y su padre ha confesado. ¿Así que fue él? ¿Y Ana lo sabía? Piero dice que no. Asegura que lo hizo todo sin que ella lo supiera. Pero la verdad solo nos la podrá decir ella, siempre y cuando despierte. Puede que haya una manera de hablar con Ana, incluso ahora. ¿Qué quieres decir? Confía en mí. ¿Y por qué graban los entrenamientos? Para verlos con las atletas y así saber cómo mejorar. ¿Y tú qué quieres saber? ¿Quién es realmente Ana? Y si es cómplice de su padre en la historia del dopaje. Oye, al final, Alex, ¿te ha dicho algo? Oh, Dios, ¿tú también vas a empezar con el rollo del papel de la impresora? A la impresora, claro, sí, ya hacía tiempo que quería comentártelo. Bueno, vamos allá. Venga, venga. Dale, 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 dale. Más rápido, venga. ¿No sabes hacerlo mejor? ¿En serio? ¿Y bien? Nada, fatal. No llegarás a ningún lado con esos tiempos. ¿Doy otra vuelta? Pues claro, ¿tú qué crees? Venga, venga, venga. Mira, ¿ves esa expresión? Es la misma que tenía Ana ayer en la recepción. Era por él. El temor que sentía era por su padre. ¿A dónde vas? A hablar con Piero. Las cosas no fueron como nos dijo él. Vale. Lo que intento decirte es que me gustas. Me gustas muchísimo. Yo creo que estoy enamorado de ti, Tamara. En el hospital me han dicho que no estaba. Así que he pensado que estaría aquí. Aquí empezó todo. Ana tenía 6 años. Su madre acababa de morir y yo la llevaba a mis entrenamientos. A mí me gustaba tanto la bicicleta. ¿También competía? Estaba en la selección, pero me lesioné una rodilla y adiós carreras.
La verdad, esperaba que Ana llegara donde yo no pude, ¿sabe? De hecho, estaba convencido. Tenía talento, dedicación, fuerza de voluntad. Siempre me he sentido muy orgulloso de ella. ¿Y ella sabe eso? No. No fue usted quien dopó a Ana, ¿verdad? Lo hizo todo sola. Por usted. Para complacerle. Yo... no lo sabía. En serio, nunca me di cuenta de nada. Señor Levico, tenemos que hablar. Las pastillas que encontramos en su casa no fueron robadas en el hospital, sino compradas en la dark web. Quedaban rastros de navegación en su ordenador, aunque supongo que usted no sabe ni qué es la dark web. Porque fue Ana quien las compró. Es culpa mía. Ya, pues en el frasco solo están las huellas de su hija. Nos mintió. No fue usted. Claro que sí. Yo la obligaba a entrenar siempre, aunque no estuviera bien. Aunque lloviera, aunque tuviera fiebre, aunque no pudiera mantenerse en pie. Ana tuvo que doparse para contentarme a mí. Es culpa mía. Es solo culpa mía. Le acompaño al hospital. ¿Qué ha pasado? Las constantes están bien. Ya está fuera de peligro. Me suspenderán por dopaje, ¿verdad? Sí. Al menos 2 años. Pero mientras tanto puedo entrenar, ¿no? Y después volveré a competir. Señorita, ha sufrido un infarto de miocardio debido a una trombosis arterial. Su sistema cardiovascular ha quedado gravemente debilitado. ¿Qué? Cielo. No podrás volver a competir. Discúlpenme. Yo soy ciclista, papá. No. Sí. No. Tú eres una chica de 22 años, con toda la vida por delante. Y eres mi hija. Cometemos un error cuando perseguimos un sueño que no es realmente nuestro. Alex. Hola. ¿Qué haces aquí? Hay algo que quiero decirte desde hace tiempo. ¿Y qué es? Tamara, yo creo que me he... ¿Te has qué? Me he... hartado de la historia de la impresora. Pero ahora ya es tarde para decírtelo, ¿no? Está claro que es tarde. Cometemos un error cuando esperamos demasiado. Oye, vístete y vete tú también. O cuando no tenemos valor para escuchar nuestros sentimientos. Nuestras pasiones. Sí, sigo en la oficina, pero ahora me iré a casa. ¿Te acuerdas de cuando estábamos en Afganistán? ¿Cómo voy a olvidarlo? ¿Cuántos años habrán pasado? ¿20? Parece que ha pasado una vida.
Lo entiendo. Adiós. También hay errores que se esconden muy bien. Inspector, esta empresa no tiene ni un albarán fuera de lugar. Está limpísima. Demasiado. ¿Me pasas los documentos del año pasado? Misma carga, misma ruta. ¿Qué? La misma ruta de Siria a Palermo este año, pero aquí pone muchos más litros de gasóleo. Así que podrían haberse desviado. Exacto. Puede que para recoger migrantes de África. Claro. Yo creo que se dieron prisa en limpiar estos documentos porque sabían que en breve los revisaríamos. Alguien debió avisarles. Pero mira, no cambiaron los litros del carburante. Turi, ¿a quién le dijiste lo de la inspección? Pues la verdad es que no hablé con nadie en concreto, pero por aquí lo sabía todo el mundo. Así que podría haber un topo. Hay errores que, cuando salen a la luz, indican un nuevo camino. Porque es cierto, se aprende más de los errores que de los éxitos. ¿Cómo te sientes? Vacía. Sin compromisos, sin metas. ¿Y qué harás ahora? No lo sé. Todo lo que quería, todo lo que había planeado ya no existe. Ha desaparecido de un momento a otro. Te entiendo, créeme. Tienes a muchas personas alrededor que te ayudarán. He roto con Lorenzo. Y esta vez sin vuelta atrás. ¿En serio? Sí. ¿Precisamente ahora? Sí, no puedo estar con alguien solo porque he perdido mi vida anterior. El amor no es eso. Ya. Ahora debo pensar en mí. Y en crear mi nueva vida. El problema no es equivocarse. El mayor error es no intentar solucionarlo. ¿Violeta? ¿Aún no has hecho las maletas? No. Ya no quieres, ¿verdad? No me apetece, lo siento mucho. Pensaba que querías que viviéramos juntos, que era algo que te apetecía mucho. Yo también lo creía. Entonces, ¿por qué? Porque me he dado cuenta de que estaba más enamorada de la idea que... Ya, que de mí. Lo entiendo. Raniero, lo siento. Ojalá fueras la persona correcta para mí, pero no es así. Y no puedo hacer nada. ¿Y la persona correcta, por casualidad, vive aquí al lado? Buena suerte, Violeta. ¿Qué? ¿Cuándo recuperaré mi terraza? Me temo que tendrás que aguantarme todavía. Raniero y yo hemos roto. ¿Por qué? Parecía que os iba de maravilla. Porque no es él a quien quiero a mi lado. No puedo estar con alguien a quien no quiero solo porque esté dispuesto a dar el paso, ¿no? Entonces has hecho bien. Yo no soy de los que dan grandes pasos, ya lo sabes. Ni siquiera pude ayudar a Farah. Pero he vuelto a trabajar en la investigación. Ahora sé que al menos debo averiguar la verdad. Has hecho bien. También es mérito tuyo. No sé cómo eres en la convivencia, pero como mi vecina,
No estás nada mal. Y para compensarte, he hablado con la camarera del bar Remo. El hombre que usó su teléfono el otro día, ella no lo había visto nunca. Pero se acordaba de que había llamado a un taxi y de que le dio su dirección. Y yo sé dónde está. ¿Y cómo la has convencido? Así. Entonces, ¿vamos? Vamos. Hemos llegado. No puede ser. Es una iglesia. Pero para ciertos errores no hay solución.